Muy bien, jóvenes. Entonces continuaremos con el ejemplo de los compuestos que tiene el grupo funcional, que son los aldehídos. Entonces vamos a colocar acá ejemplo de los aldehídos. En principio vamos a comenzar con algunos ejemplos donde me dan la estructura principal y luego tengo que asignarle el nombre que le corresponde. Entonces vamos a colocar nuestro primer ejercicio. Vamos a colocar el ejemplo número uno, donde nos dan la estructura semidesarrollada y nos dicen que el compuesto está dado de la siguiente forma. Muy bien. Entonces queremos asignarle el nombre correcto de este compuesto. Está la opción del sistema de la UPAC o está el sistema en nombre común. Vamos a trabajar aquí más el de la UPAC porque es el que es más flexible. Ya vimos en la parte anterior donde teníamos nombres como acetaldehído, butiraldehído, valeraldehído, cinemaldehído para estructuras lineales, pero aquí no solamente vamos a abordar ese tipo. Entonces, en este caso podemos decir que es un propinaldehído, ¿verdad? Si lo quisiéramos nombrar en el sistema común, pero nos vamos a centrar más en el sistema de la IUPAC. Y entonces nosotros observamos acá que tenemos el grupo CHO. Dijimos que este hace referencia que se podría hacer de dos formas. Ya habíamos mencionado que podría aparecer C, doble enlace o también era equivalente decir CHO. Cualquiera de los dos hace referencia al grupo carbonilo. Entonces, como tenemos que asignar esto, tenemos que comenzar en el extremo donde le asignemos la numeración menor al grupo carbonilo. Entonces sería de este lado. Entonces nosotros ya sabemos 1, 2 y 3. Entonces es una estructura de 3 carbonos. Y entonces en este caso no hay necesidad de indicar en dónde está ubicado el grupo CHO. ¿Por qué? Porque en los aldehídos se sabe que está en los extremos, en grupos terminales, así lo dice la teoría. Entonces no es necesario colocar uno, sino en este caso ya se entiende que va a estar en el extremo. Entonces el nombre correcto para este compuesto en el sistema de la IUPAC podemos decir que sería un propanal. Ya sabemos que una estructura de 3 es propano, pero decía que la O se elimina y se le agrega la terminación al. Si tiene un grupo carbonilo, si tiene dos en los extremos, sería dial. Entonces este sería un propanal, o como les decía, en el sistema común sería un propinal de hilo. Si quisiéramos colocar su fórmula molecular, pues lo podríamos hacer fácilmente, ¿verdad? Podemos colocar ¿cuántos carbonos? Vemos que observamos 3 carbonos, hidrógenos si los contamos, hay 6 hidrógenos y oxígenos, pues solamente hay uno. Entonces su fórmula molecular sería C3H6O y si hacemos el conteo, ¿verdad? Tendríamos que la masa molar nos va a quedar como 58 gramos mol. Entonces vuelvo a repetir, no es necesario colocar 1-propanal porque se entiende que si es un aldehído, el grupo carbonilo tiene que estar en el extremo. No importa si está del lado izquierdo o del lado derecho, va a tener siempre la numeración menor, que en este caso va a ser 1. Solamente lo numeré para saber que es 3 carbonos, la raíz prop, terminación al, dado que es un aldehído. También otra cosa importante, si nos hubieran dado la estructura lineal, ¿cómo hubiera sido? Esto se puede representar de muchas formas, según en el libro de texto, pero al final todos hacen referencia a lo mismo. Como por ejemplo, si lo quiero, lo puedo colocar de esta manera. Es una estructura de 3, ¿verdad? Y le podría colocar esto que está acá. Entonces yo sé que tiene 3 carbonos, ¿verdad? Uno, 2, 3 carbonos. Y aquí al final. O también, si ustedes quieren, podrían colocarlo como una estructura lineal, pues de esta manera. Que también podría ser lo mismo, ¿verdad? Puedo colocar aquí así. Y hay unos libros que le colocan el hidrógeno. Pero realmente no es necesario porque yo sé que este carbono que está acá debe tener 4 enlaces, uno del hidrógeno, dos del oxígeno y el otro de unión carbono-carbono. Entonces también sería lo mismo. También podríamos
operarlo de la siguiente manera, aunque, como le digo, son sistemas equivalentes, ¿verdad? Podríamos colocarlo así. Perdón. Si quieren, lo vamos a dejar de esa manera. Solamente de esas dos formas. Entonces, como le digo, es opcional colocar la parte de el hidrógeno con doble enlace o si no solamente el doble enlace al final. Son 3 carbonos y ahí estaría nuestra estructura lineal. Bueno, vamos a colocar otro ejemplo. Donde nos den la estructura lineal, la estructura semi-desarrollada y hay que asignarle el nombre y su masa molar. Entonces, la estructura es la siguiente. Es una estructura de 5 carbonos. Y otra vez nosotros identificamos que en la cadena lineal tenemos el grupo carbonilo. Ya sabemos que está en un extremo, debe tener la numeración menor. Aquí voy a numerar solo para efectos de identificar cuántos carbonos pues tiene la cadena y vemos que tiene 5. Entonces el prefijo va a ser pent y en este caso terminación al. Entonces nosotros sabemos que lo vamos a nombrar como pentanal. Este es el nombre en el sistema de la UPAC. Y como vuelvo a repetir, no es necesario colocar uno pentanal porque se entiende que el grupo carbonilo está en un extremo y tiene la numeración menor que es 1. Si le queremos colocar su fórmula molecular, pues lo podemos hacer colocando cuántos carbonos y hidrógenos y oxígeno. Entonces tenemos 5 carbonos. Hidrógenos, si nosotros los contamos, van a haber 10. Aquí tenemos 3, 5, 7, 9, 10 y un oxígeno. Si le calculamos su masa molar, nos quedaría un valor de 86 gramos mol. Ahora, por cuestiones de tiempo no voy a hacer el cálculo, nosotros ya sabemos que multiplicar el número de átomos por la masa atómica de cada uno de los elementos y la sumatoria total nos da la masa molar. Vamos a colocar ahora un número 3 y vamos a observar el siguiente aldehído. Siempre nos dan la estructura semidesarrollada, pero como les digo, nos pueden dar una estructura lineal, que no habría ningún problema. Como por ejemplo, cómo hubiéramos colocado este en la estructura lineal, solo para efectos de ejemplificación, hubiera sido de esta manera. Si ustedes observan acá, tengo 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que nos hace falta? Colocarle el doble enlace. Entonces, como les digo aquí, puedo colocar al final, ahí está, el doble enlace, haciendo referencia. Y como les digo, es opcional si le quiero colocar el hidrógeno, si no solamente lo puedo dejar de esta manera. Es que no hay ningún problema. Aquí estaríamos hablando siempre del pentanal. Entonces, el tercer ejercicio nos dice de la siguiente manera. Muy bien, observamos que tenemos una cadena de 4 carbonos, pero observamos algo interesante. Tengo un grupo carbonilo en el extremo derecho, pero también tengo un grupo carbonilo en el extremo izquierdo. Quiere decir que este compuesto va a tener que tener la terminación dial, ¿verdad? Haciendo referencia a que tiene 2. Obviamente aquí, ¿en qué extremo número? Da lo mismo, porque aquí nos va a quedar 1, 4 o 1, 4 la numeración. Yo siempre les he dicho que como uno escribe, pues lo más fácil es numerarlo de esta manera, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos. Y entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Como son 4 carbonos, sería el prefijo but, de butano, ¿verdad? Solo que la O la quitamos y le vamos a colocar dial. Entonces, diríamos que este compuesto se va a llamar como butano dial en el sistema de la UPAC. No es necesario colocar, vuelvo a repetir, 1,4 butano dial porque se entiende que si es un aldehído,
Los grupos carbonilo están en los extremos. No pueden ir en otro lado, porque si están en otro lado ya estaríamos hablando de una cetona y no de un aldehído. ¿Cuál es la fórmula molecular? Bueno, entonces escribimos aquí, hacemos el conteo de cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Pues carbonos ya habíamos dicho que eran 4, los hidrógenos los contamos, aquí hay 1, 3, 5 más 1, 6. Y chequeamos que tenemos 2 oxígenos, uno en cada uno de los extremos. Y entonces esto nos da que la masa molar del butanodial es 86 gramos mol. Es una coincidencia con el ejemplo anterior, no quiere decir que siempre va a dar lo mismo. El pentanal tiene la misma fórmula de molecular que el butanodial, pero si vemos la estructura es diferente. El tercero tiene 2 grupos carbonilo y el primero solo tiene uno. ¿Cómo hubiera sido esto en una forma lineal? Bueno, entonces tendríamos que haber hecho 4 carbonos, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Colocar en los extremos el grupo carbonilo. Entonces, bien hubiéramos podido colocar esto de esta manera aquí. Y también acá. La dirección en que lo coloquemos realmente es relativa. Lo importante es que lo coloquemos en los extremos, ¿verdad? Y ahí, si ustedes ven, tengo una estructura lineal donde me dice que es un butanodial. Como les había explicado, si ustedes quieren le pueden colocar H acá como una línea, pero si no se puede quedar solamente de esa manera. No hay ningún problema, es lo mismo. Muy bien, entonces ya vimos pues 3 ejercicios. Ahora vamos a hacer un cuarto ejercicio, ¿verdad? Siempre donde me dan la estructura y le tengo que asignar el nombre en el sistema de la IUPAC y encontrar la masa molar. Entonces vamos a borrar rápidamente esta parte de los ejercicios que ya hemos desarrollado. Y entonces vamos a colocar el número 4. Entonces el número 4 nos dice que tiene una estructura de la siguiente manera. CH3, CH2, CH, CH3 y nos dice que es un CHO. Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Primero identificamos la cadena principal que contenga al grupo carbonilo. Ya sabemos que aquí tenemos el grupo carbonilo. Y en este caso, pues la más larga va a ser de 4 carbonos. Vamos a asignarle la numeración siempre menor, ¿verdad? Al grupo carbonilo, que es el grupo funcional de prioridad. Y nosotros observamos que tenemos un radical y el radical, pues es CH3. Ya sabemos nosotros que esto va a ser un metil. Entonces, para poderlo nombrar, pues vamos a nombrar primero alfabéticamente los radicales y luego, pues, la estructura principal con la terminación al. Entonces vamos a decir que esto se va a llamar un 2-metil y como la estructura es de 4, vamos a decir que es un butanal. No hay necesidad de colocar 1-butanal porque ya sabemos que el grupo carbonilo está en el extremo en una terminación. ¿Cuál sería la fórmula entonces molecular para este compuesto? Vamos a colocar carbonos, hidrógenos y oxígenos. La estructura va a tener 5 carbonos, 4 de la principal y 1 del radical. Hidrógenos vamos a tener 10. Ustedes los pueden contar manualmente. 3, 5, 6, 7 más 3, 10. Y oxígenos pues solamente 1. Haciendo los cálculos para esta masa molar, también nos queda 86 gramos mal. Pero como les decía, esto pues, es una coincidencia. Pero aquí nos estamos dando cuenta que en química encontramos los isómeros. Los 3 ejercicios que hicimos, 2, 3 y 4, tienen la misma eh, masa molar, pero realmente sus estructuras son diferentes. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar un quinto ejercicio, solo que ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a partir de que me den el nombre, ¿verdad? Y cómo sería entonces su estructura. Y entonces decimos que el ejercicio es 2-hexinal. Bueno, entonces quiere decir de que un aldehído sí puede tener enlaces dobles y puede tener enlaces triples. Puede tener
ino o eno, ¿verdad? O puede ser enal o inal, ¿verdad? Ya mezclado con el aldehído. Bueno, entonces, como acá me dice que es hexinal, entonces ya sabemos que tengo que colocar una estructura de 6 carbonos. Bueno, entonces vamos a colocar aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde voy a colocar, como tiene la terminación al de un aldehído, donde voy a colocar el C doble enlace O? Pues lo puedo colocar en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Eso es independiente. Lo voy a hacer en el extremo derecho, pero no quiere decir que solo sea ahí. Entonces le voy a colocar CHO. Aquí ya colocamos esto. Y como sabemos que este grupo funcional es el prioritario, aquí debemos de comenzar a numerar, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde vamos a colocar? 2 dice IN. IN viene del enlace triple, o sea, INO, ¿verdad? Hexinal. Quiere decir que en 2 tiene un enlace triple. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a colocar básicamente la estructura? O sea, ¿dónde vamos a darle nosotros esa terminación? Bueno, entonces quiere decir que en medio entre 2 y 3 tenemos que colocar el enlace triple. Entonces aquí lo vamos a ubicar. Ahí está. Y entonces, ahora lo único que nos queda es completar. Entonces aquí ya sabemos nosotros que solo hay un enlace sencillo. Acá en el tendríamos que tener CH3. Aquí hay un CH2. Aquí hay un enlace sencillo. Aquí también hay un enlace sencillo. Y entonces tenemos que colocar acá el H2 que le hace falta, ¿verdad? Entonces tenemos que chequear que aquí tengamos 4, aquí hay 4, aquí hay 4, aquí también hay 4, aquí hay 4 también. Y lo único que nos quedaría, pues ahora sería colocar su masa molar, ¿verdad? Entonces vamos a colocar su masa molar y entonces decimos que son cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Son 6 carbonos, hidrógenos los contamos, hay 3, 5, 7, hay 8 y solamente tenemos un oxígeno. Si hacemos el cálculo, nos va a quedar que tiene una masa molar de 96 gramos mol, ¿verdad? Entonces ahí está la estructura o ahí está la masa molar de este compuesto que es 2-hexinal. Entonces, como les digo, el grupo carbonilo es el que tiene la numeración menor. Siempre tenemos que darle prioridad sobre el enlace doble o enlace triple. Siempre este tiene, como les decía, tiene mayor prioridad que enlaces dobles y enlaces triples. La misma regla era para los alcoholes, ¿verdad? Un OH tiene prioridad sobre enlaces dobles y triples. Se busca darle la numeración menor. También acá, si hubiéramos querido hacer la estructura de manera lineal, pues también lo hubiéramos podido hacer, ¿verdad? De una manera sencilla. Graficamos 6 carbonos. Ahí tenemos 6 carbonos. Y al final, pues ya sabemos que le tenemos que colocar el doble enlace con el oxígeno. Y lo único que tenemos que hacer ahora es colocar el triple enlace, ¿verdad? Ahí hubiéramos tenido nosotros el 2-hexinal, ¿verdad? Con una masa molar de 96 gramos mol. Muy bien, vamos a pasar a otros ejercicios. Ya vamos a ir terminando la parte esta de los ejercicios. Vamos a ahorrar rápidamente esto. Espero que pues con los ejercicios que vamos haciendo vamos aclarando las posibles dudas, ¿verdad? Que se puedan ir presentando, dado de que aquí pues ya vamos manejando eh, alcanos, alquenos, alquinos, compuestos aromáticos, alcoholes, éteres, ¿verdad? Básicamente pues ya vamos manejando más grupos funcionales. Vamos a colocar ahora un número 6 y nos dice que se llama 2-penteno dial. Muy bien.
Nos centramos en que dice dial, significa que tiene dos grupos carbonilo en los extremos. Y nos dice que en la posición 2 nos dice eno. ¿Qué significa esto? Que tiene un enlace doble en la posición 2. Bueno, si lo hacemos de una manera semi desarrollada, colocamos 5 carbonos rápidamente. Ahí está. Puedo colocar aquí CHO, el primer grupo carbonilo, y luego el otro grupo carbonilo que es OH. Por favor, no colocar HO, sino siempre es OH. En ese orden es que se tiene que colocar. Y entonces ahora lo único que nos queda es la numeración en qué extremo nosotros vamos a poder numerar. Realmente esto es indistinto porque todos siempre le vamos a dar la numeración menor al grupo carbonilo. Ahí vamos a comenzar a numerar. Entonces yo puedo decir, bueno, no hay otra forma de poder asignarle la numeración menor a estos que va a quedar 1, 5. Y si lo hubiéramos hecho al revés, 1, 5. Todos modos ahí no cambia. Entonces ahora, ¿dónde colocamos el enlace doble? En la posición 2, dice. Aquí. Y ahora lo único que me queda es pues colocar, digamos, la cantidad de hidrógenos que nos hagan falta. Entonces acá ya no nos hace falta nada. Recordemos que el oxígeno tiene doble enlace con el carbono y un hidrógeno. Aquí tenemos que colocar un hidrógeno y también un hidrógeno. Aquí colocamos en este carbono, pues también tenemos que colocar CH2 y por último CHO. Entonces, aquí ya tendríamos nosotros el 2-pentenodial, ¿verdad? En los extremos tenemos los grupos carbonilo. Y ahora lo único que me queda es, pues, colocarle su fórmula molecular y su masa molar. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 5 carbonos. Hidrógenos, si nosotros los contamos, tiene 1, 2, 3, 5, 6 hidrógenos. Y oxígenos, pues tenemos 2. Haciendo el cálculo, nos quedaría una masa de 98 gramos. Vamos a hacer igual su estructura lineal, ¿verdad? Si nosotros la quisiéramos replicar, hacemos 5, ¿verdad? 5. En los extremos ya sabemos que tenemos que colocarle esto, ¿verdad? El O. Y en la posición número 2, el enlace doble. Aquí está, ¿verdad? Y ahí estaría nuestra estructura lineal, ¿verdad? Vamos a hacer el número 7. Nos dice ahora que tenemos un 3-fenil 4 4-pentinal. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer este? De la misma manera, identificamos que si tiene la terminación al, significa que es un aldehído. Y entonces, ¿cómo sería la estructura? Bueno, entonces, como es una estructura de 5 carbonos, como dice pent, ¿verdad? Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, el grupo carbonilo lo vamos a colocar del lado derecho, como les decía, también se puede hacer del lado izquierdo. Luego vamos a numerar, ya sabemos que la numeración menor la tiene que tener el grupo carbonilo, no puede hacer de otra manera. Y ahora le vamos a colocar el radical y el enlace triple. Entonces el radical dice que está en 3, entonces lo vamos a colocar. Y aquí, como sabemos que es un fenil, es una estructura de benceno que actúa como un radical. ¿Está? Y luego nos dice que en 4 tiene el enlace triple, ¿verdad? Entonces lo vamos a colocar de esa manera. Entonces llenamos ahora los hidrógenos que nos corresponden y nos quedaría de esa manera la estructura. Si quisiéramos colocar su fórmula molecular, pues solamente copiamos
¿Cuántos carbonos hay? La estructura principal tiene 5, más 6 del benceno, tenemos 11. Y oxígenos, pues solo tenemos 1. E hidrógenos, pues tenemos que contar. En la estructura principal solo tiene 2, 4, 5. Y el benceno también tiene 5. Recordemos que la fórmula del benceno es C6H6, pero como tiene un enlace hacia el grupo de la cadena principal, pierde un hidrógeno, entonces son 5 del benceno más 5 acá, tenemos un total de 10. Haciendo la suma, nos queda que la masa molar es de 158 gramos mol. Muy bien, ya estamos casi terminando. Vamos a ver 3 casos más que nos van a ayudar a clarificar un poquito las variantes que podemos tener en los aldehídos. Vamos a ahorrar esta parte. Y entonces ahora vamos a trabajar qué pasa en los siguientes casos. Y entonces tenemos el ejemplo número 8. Y el ejemplo número 8 lo que nos dice es lo siguiente, que tenemos esta estructura. Bueno, ¿qué es lo que estamos observando en esta estructura? Si ustedes ven un grupo carbonilo en cada uno de los extremos, diríamos dial, pero también aparece uno. Pareciera ser que como que fuera un radical, ¿verdad? Porque no está dentro de la cadena principal, porque la cadena principal sería la más larga que contenga la mayor cantidad de grupos carbonilo, que en este caso sería una estructura de ¿cuántos? De 4. Entonces quiere decir de que esto queda fuera, pero es un grupo carbonilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Según lo que leímos en la regla, que cuando el grupo carbonilo es como una cadena lateral o una ramificación está fuera, dice que se le va a nombrar como formil. Y entonces, como que fuera un radical, entonces ahora eso lo tenemos que ver en la numeración. Entonces la pregunta es, ¿numeramos de izquierda a derecha o al revés? 1, 4 nos va a quedar y al revés 1, 4. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? El radical. Entonces, luego de darle la numeración menor al grupo carbonilo, que es el prioritario, pues le damos en segundo plano al radical, ¿verdad? Entonces vemos que la numeración menor se va a aplicar haciéndolo de derecha a izquierda. Entonces, asignando el nombre de este compuesto, pues nos va a quedar a nosotros como un 2-formil. Y como es una estructura de 4 carbonos y tiene 2 grupos carbonilo, va a ser dial, entonces sería butanodial. Colocamos su fórmula molecular. ¿Cuántos carbonos hay? Pues total de 5 carbones. Contamos los hidrógenos. Hay 1, 3, 4, 5, más 1, 6. Y oxígenos hay 3. Haciendo el conteo, nos queda de que la masa molar es de 114 gramos mol. Por favor, no se les olvide expresar siempre la masa molar como un número entero. Entonces, ahí ya clarificamos qué pasa cuando hay más de 2 grupos carbonilo, pero encontramos que uno de ellos está fuera de la cadena principal, entonces dijimos que se nombra como un radical. Vamos a ver el siguiente caso, ejemplo número 9. Muy bien. Ahora aquí hay una cosa interesante. Ya hay varios grupos funcionales presentes. Grupo carbonilo y el grupo de los éteres. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene mayor prioridad? Voy a hacerles la presentación de otra vez nuevamente de la tabla que está en el libro de texto. Es la tabla 24.3. Y aquí está el orden. Miren, primero aldehído, luego cetona, luego alcohol, luego amina y por último los éter. Entonces quiere decir que el éter pasa a ser un radical. El grupo prioritario es el aldehído. Entonces, teniendo esto en mente, quiere decir que esto que está acá, ya nosotros sabemos cómo se llama, ¿verdad? Cuando el oxígeno está unido al CH3, dice que se nombra como metoxi. Y si nosotros sabemos que tenemos una cadena principal,
que va numerada con 1 y 2. ¿Por qué de este lado numeramos? Porque le damos la numeración menor al grupo carbonilo. Quiere decir que el radical está en la posición 2 y entonces el nombre adecuado sería 2-metoxi etanal. ¿Cuál sería su fórmula molecular? Otra vez, colocamos cantidad de carbonos y oxígenos. Vemos que tengo 3 carbonos, hidrógenos contándolos van a haber 6 y oxígenos hay 2. Si nosotros hacemos el conteo de la masa molar, nos va a quedar 74 gramos mol. Vamos a hacer un ejercicio número 10. Si ustedes ven, aquí ya estamos trabajando dos grupos funcionales, el de los éteres y los aldehídos, pero dijimos que tiene mayor jerarquía el aldehído, por eso que esto se pasa a nombrar como un radical. Vamos a colocar la siguiente estructura. Muy bien, ahora encontramos el grupo OH y el grupo carbonilo. ¿Quién tiene mayor prioridad? Regresamos otra vez a la tabla que yo les había mostrado. Aldehído tiene la jerarquía número 5 y el alcohol número 7. Entonces quiere decir que entre los dos grupos funcionales, este compuesto tiene la característica de un aldehído. Quiere decir entonces que la cadena principal contiene al grupo CHO. ¿Cómo se va a numerar? Asignando la numeración menor al grupo carbonilo. No se le da prioridad al OH. Y este OH básicamente se nombra como que fuera un radical. Y nosotros ya sabemos de que cuando el OH trabaja como radical se conoce como hidroxi. Entonces ya sabemos nosotros que en la posición 3 está el hidroxi. Entonces vamos a decir que va a ser un 3 hidroxi. Y como tiene una estructura de 4 carbonos, sabemos que esto va a ser un butanal. ¿Cuál es la fórmula molecular? Pues vamos a colocar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Carbonos vamos a tener 4, ¿verdad? Hidrógenos los contamos en la estructura principal: 3, 4, 6, 7 más 1, 8. ¿Y cuántos oxígenos vamos a tener? Vamos a tener 2 oxígenos, uno del OH y uno del grupo carbonilo. Haciendo el cálculo, tenemos que la masa molar nos va a quedar 88 gramos. Entonces, si ustedes ven, ejercicio 9 y ejercicio 10 nos dice, ¿qué pasa cuando hay un éter y un grupo carbonilo? Y el grupo carbonilo está en los extremos, es un aldehído. ¿Qué pasa cuando tengo el grupo OH de un alcohol y el grupo carbonilo? Sigue siendo un aldehído. ¿Por qué? En orden de jerarquía hay una tabla que nos dice pues cuál es el grupo funcional prioritario. Para terminar, vamos a colocar un último ejemplo cuando tenemos el grupo carbonilo, pero en una estructura cíclica. Muy bien, entonces ya casi estamos terminando este tema de los aldehídos. Muy bien, entonces el último ejemplo, que es el número 11, nos dice que tenemos el siguiente aldehído. Está en una estructura cíclica de 5 carbonos y aparece el CHO como una cadena lateral, no está dentro de la cadena cíclica, sino está fuera. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a nombrar esto? ¿A quién le vamos a dar prioridad? Al grupo carbonilo. Entonces, ahí le asignamos el 1 y vemos que la mejor manera de poder numerar esto es a favor de las horas del reloj y le damos la numeración menor al radical, que es 3. Pero como le digo, primero se prioriza el grupo carbonilo. Ya después, ¿para dónde vamos a numerar? Pues ya tenemos que ver de tal manera que se le asigne la numeración menor en segunda instancia al radical. Ya sabemos de que esto es un metil, perdón, un etil, y entonces para poderlo nombrar sería de la siguiente manera. Diríamos que está en la posición 3, colocamos etil. Luego dice que es una estructura cíclica de 5 carbonos, entonces decimos que es un ciclo pentano. Y entonces, ¿cómo le vamos a dar la característica de un aldehído? Dice que se le coloca la terminación
carbaldehído. Siempre que sea una estructura cíclica, eso es lo que hay que hacer. Si fuera una estructura cíclica de 7, por ejemplo, sería un ciclo heptano carbaldehído, ¿verdad? Si fuera de 6, ciclo hexano carbaldehído. Colocamos la cantidad de carbonos que le corresponde y de oxígenos. Carbonos tiene 5 la estructura cíclica, 2 del etil y 1 del grupo carbonilo. Tenemos un total de 8. Oxígenos, vemos que solo hay uno, e hidrógenos, pues hay que contarlos. El etil tiene 5, el carbonilo tiene 1, 6. Acá en el carbono 2 hay 2 más, entonces tenemos 8. Tenemos 1 acá, 9, 1 acá, 10, 2 acá, 12 y 2 acá, 14. Tenemos un total de 14 carbonos. Haciendo el cálculo de la masa molar, nos quedaría 126 gramos. ¿Verdad? Para si nos cuesta un poquito, aquí tenemos 5 hidrógenos. Aquí vemos claramente que tenemos un hidrógeno. Y esta estructura tiene un total de 8 hidrógenos. ¿Dónde están esos 8 hidrógenos? Aquí tenemos 1, aquí hay 2, aquí hay 1, tenemos un total de 4. Aquí hay 2, 6, y aquí hay 2, 8. Total, la suma nos da 14 hidrógenos. Eso sería básicamente todo en cuanto a lo que es la nomenclatura según la UPAC de los aldehídos. Agradezco su atención y ahora vamos a comenzar con el estudio de las cetonas.